Libro de Miqueas, profeta menor, capítulo 2, versículo 10. Y vamos a orar antes de dar inicio a esta exposición. Padre bueno, gracias. Gracias por la vida de nuestra hermana, Señor, porque la pastoreaste en el 2020 y la sigue pastoreando, Señor, hasta el sol de hoy. Gracias, porque tú eres nuestro amigo fiel, nuestro buen pastor. Gracias, Señor, gracias. Vamos a estudiar tu palabra, Señor, y necesitamos, Espíritu de Dios, que nos guíes a toda verdad. Danos, te pedimos entendimiento, discernimiento, danos sabiduría, que ninguno salga como entró, sino que salga encontrado por tu palabra, Señor, retado, animado, fortalecido, que cada uno de nosotros tengamos una respuesta obediente a lo que tú nos puedas estar enseñando en este día. Espíritu Santo de Dios, muévete libremente en medio nuestro. Habla a cada uno, enseña tu palabra. Y así pido también por los demás ministros, por los demás pastores que tienen la responsabilidad de entregar la palabra en este día. Señor, descansamos en ti, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor, amados. La semana pasada nosotros damos inicio a una serie de sermones titulada Llamados a servir en una sociedad decadente. ¿Sí? Llamados a servir en una sociedad decadente. Nos basamos en el libro de Miqueas capítulo 2, el versículo 10. Y vamos a leerlo, dice la escritura, Miqueas capítulo 2, versículo 10. Levantaos y andad, porque no es este el lugar de reposo. ¿Por qué no es el lugar de reposo? Pudiéramos preguntar al texto. Y el texto nos va a responder. Pues está contaminado, corrompido grandemente. Está contaminado, corrompido grandemente. Miqueas es un hombre llamado por el Señor a ministrar la palabra del Dios Altísimo en una sociedad que está, repito, decadente, plagada de maldad, plagada de pecado. Pero esta no es cualquier sociedad, no es Babilonia, no son los persas, no son los moabitas o los amonitas, no es un pueblo enemigo. Esta sociedad corrompida, esta sociedad grandemente corrompida, depravada, era nada más y nada menos que el mismo pueblo de Dios, Israel, Judá propiamente. Yo les recuerdo que Miqueas es profeta en Judá principalmente, pero llegó a profetizar también en Israel, ¿sí? Y fue contemporáneo, ¿recuerdan con quién? ¿Con qué profetas? Isaías, Oseas, Amós, ¿sí? Y estuvo en el servicio de 3 reyes en su debido tiempo. La semana pasada nosotros estudiamos escogidos por Dios y ahí vimos el llamamiento de este hombre, ¿sí? Y no quiero renombrarlo porque gracias a Dios y a la tecnología podemos ir y revisar ese sermón escogidos por Dios y allí ver todas las premisas que tratamos en este estudio basado solamente en el versículo 1 del capítulo 1 de Miqueas. Ahora, quiero enseñarles que nosotros estamos estudiando el libro de Miqueas, pero no es un estudio exhaustivo, concienzudo. No es que vamos a ir capítulo por capítulo y versículo por versículo. No, eso lo hacemos son los miércoles cuando tenemos estudios bíblicos. Esta es una exposición a manera de predicación, ¿sí? Nosotros vimos entonces escogidos por Dios y este hombre que era tomado por el Señor para predicar como profeta, este hombre estaba en un lugar que no era muy conocido y que no era muy cosmopolita, o no era cosmopolita, realmente era un pueblo, era una ciudad muy pequeña, pero aún ahí Dios le llama al ministerio. Y lo que quería decir con eso, amado, es que no importa dónde nosotros nacimos o dónde estemos viviendo, ya sea en el este o ya sea en el oeste, ya sea en el country club o ya sea en el barrio, el que usted ponga en su mente. En el barrio club dicen algunos por allí. Bueno, ya sea donde usted viva, eso no importa. A Dios no lo limita el lugar de su nacimiento ni el lugar donde usted reside. No lo limita llamar al servicio
si es mujer, si es un niño, si es un adolescente o si es una persona de edad como el caso de Abraham, 75 años de edad, el Señor lo llamó. Así que Dios al que quiere usar, lo usa. Amén, amén. ¿Sí? Al que Dios quiera usar, Él lo va a usar. Esto es prerrogativa solamente de Dios. Pastor, es que yo tengo mucho pecado y todo lo demás. Bueno, el Señor te dice que confieses tu pecado, que vengas a Él. Y ¿sabes qué? El Señor se va a glorificar y te va a perdonar, pero también te va a comisionar. Eso es lo que va a hacer el Señor. Porque para Dios nada es imposible. Y Dios puede usar aún hasta a una persona que estuvo en la mafia o a un azote de barrio. Nos recordando ahorita a tantos, pero el particular a Nicky Cruz. ¿Han escuchado de él? Nicky Cruz, un jefe de banda, ¿sí? Permítame el término, un malandro, porque eso es. Malandro es una palabra compuesta por, palabra griega compuesta por dos. Mal de malo, ciertamente, y andro de hombre, hombre malo. Él era un hombre malo, él era un malandro, ¿ok? Y este hombre hacía mucho daño. ¿Cuántas veces no humilló al pastor David Wilkerson? ¿Cuántas veces no lo amenazó de muerte? Y aún así el pastor David Wilkerson, guiado por el Espíritu Santo, ministró allá en el Bronx, allá en los Estados Unidos, y predicó la palabra. No importa que les robaron los zapatos, no importa que le hicieran lo que le hicieran, él siguió cumpliendo con la gran comisión de Dios. Y fue tal su fidelidad que logró ganar para Cristo por medio del Espíritu Santo nada más y nada menos que al jefe de la banda. Si mal no recuerdo, los Mau Mau, si mal no recuerdo, ¿sí? Entonces, ¿qué puede hacer Dios con un hombre? Lo que Él quiera. ¿Qué requisitos pide Dios para ser usado por Él? Obediencia, que reconozcamos nuestros pecados, que vengamos a Él. Aquí Él no te va a pedir si eres bachiller, si eres universitario, si eres hombre. Él no te va a pedir eso, si estás joven. No. Eso para Él no lo va a limitar. Aquí vemos a un hombre como Miqueas, que no era muy conocido, que no vivía con gente de alta alcurnia, y aún así Dios lo llamó. Hoy vamos a estudiar, amados, el divino rey contra los poderosos de este mundo. Para aquellos que anotan, el sermón de este día se titula, el segundo sermón, se titula El divino rey contra los poderosos de este mundo. Pregunto, ¿cuántas veces hemos visto que un funcionario público maltrate a un ciudadano que está haciendo trámites legales para él o su familia? ¿Cuánto hemos visto esto? ¿Cuántas veces hemos sido nosotros víctimas de abuso de autoridad por parte de estos funcionarios públicos, policías, militares, etcétera? ¿Cuántos han incurrido en el soborno para que ese funcionario le haga el trabajo o le deje seguir adelante? Porque si no, hasta lo amenaza de hacer lo posible o lo imposible para que no logre su diligencia. Esta semana pasaron a un pensionado, yo no sé cuántos lo vieron por Facebook, por WhatsApp, a un pensionado que estaba haciendo sus trámites en el SAIME y un funcionario del SAIME lo estaba maltratando. Según le quitó el celular y hasta lo llegó a golpear. Bueno, vemos estos abusos. Vemos esto, ¿cómo le llamamos? Abuso de poder, ¿cierto? Abuso de autoridad. Bueno, déjeme decirle que eso no es nada nuevo, porque lo que vamos a ver hoy es precisamente eso. Lo que vamos a estudiar hoy es que Miqueas tiene que denunciar el abuso de poder, el abuso de autoridad. En los funcionarios públicos, los militares, ¿sí? Los terratenientes, los ricos, los poderosos estaban haciendo de la suya. ¿Por qué? Porque tenían poder. Es decir, que esta es la ley de ¿qué? Del más fuerte, la ley de la selva. Aquí sobrevive el más fuerte, ¿sí o no? Y eso es lo que vemos en la sociedad. Veamos algunas cosas en cuanto a este tema que, repito, se titula El divino rey contra los poderosos de este mundo. En primer lugar, toquemos el lamento sobre los poderosos. En primer lugar, el lamento sobre los poderosos. Versículos 1 al 5 del capítulo 2 de Miqueas. Estamos en Miqueas capítulo 2, versículo 1 al 5.
Dice la escritura: ay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal. Y cuando llega la mañana lo ejecutan porque tienen en su mano, ¿qué cosa? El poder. Codician las heredades y las roban, y casas y las toman. Oprimen al pobre y a su casa, al hombre y a su heredad. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí, yo pienso contra esta familia un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos, ni andaréis erguidos, porque el tiempo será malo. En aquel tiempo levantarán sobre vosotros refrán, y se hará endecha de lamentación, diciendo: del todo fuimos destruidos. Él ha cambiado la porción de mi pueblo. ¿Cómo nos quitó nuestros campos? Los dio y los repartió a otros. Por tanto, no habrá quien a suerte reparta heredades en la congregación de Jehová. Iglesia y amigo que está entre nosotros y los que nos ven en nuestro canal de YouTube, el profeta que estamos viendo acá, el profeta levanta una lamentación sobre los terratenientes, sobre los ricos, sobre los opresores, sobre los oficiales administrativos y militares de Judá. Y esto es lo que vemos aquí en estos primeros 5 versículos. Para este tipo de personas le cae un lamento, y es por eso que aparece la expresión de dolor: ¡ay! ¿Se da cuenta? Lo que vemos en el versículo 1. ¡Ay! Y es que este ay, que es de dolor, ¿sí? Es una expresión de dolor, pesa sobre aquellos que velan durante la noche, pasan toda la noche pensando en formas torcidas o en métodos traicioneros para conseguir lo que quiere su malvado corazón, para conseguir los fines o los propósitos egoístas. Algo tengo que hacer mañana. Son las 9 de la noche, 10 de la noche, pero ¿qué puedo hacer? ¿Cómo le puedo robar el carro a este? ¿Cómo le puedo sacar dinero a la empresa? ¿Cómo puedo? Yo tengo que hacer algo, pero mañana espero hacerlo, ¿sí? Lo voy a hacer mañana, pero ¿qué voy a hacer? Y entonces planifican la estrategia. Ahora, noten que ellos hacen mal, no meramente en un impulso repentino, sino con un propósito, ¿cómo? Deliberado. No es que hacen un mal en un impulso ahí repentino. Ay, cometí, ahorita se me ocurrió y lo hice, ¿ok? Que por cierto, vamos a estar claros, también es pecado. Pero aquí estamos viendo, es un propósito deliberado. Lo que judicialmente se conoce con la expresión que lo hicieron como con premeditación y alevosía. Esto fue realmente pensado, esto fue estudiado. Estas personas planean durante toda la noche hacer mal al día siguiente porque aman, ¿qué cosa? La maldad. Porque aman la maldad. Marque Miqueas, ya vamos a volver allí y vámonos a Salmos capítulo 36, verso 4. Salmo capítulo 36, el verso 4. Note las palabras que aparecen aquí en este salmo. Salmo 36, verso 4, parecida un poquito a lo que Miqueas está diciendo. Salmos 36, verso 4 dice: medita maldad sobre su ¿qué? Sobre su cama. Es decir, él no está reposando, el cuerpo está acostado, pero ya va, yo estoy trabajando, yo estoy trabajando ¿qué? Hacer mal. Yo quiero hacer mal. Me gusta la maldad. Mañana tengo que hacerle mal a alguien. Y lo voy a hacer. ¿Qué hago? Le caigo, perdonen la expresión coloquial, le caigo a coba, le caigo a mentira. Algo le voy a decir para engañarlo. Como dicen los maracuchos, le echo vaporú para engañarlo. Medita maldad sobre su cama. Está en camino. ¿En qué camino está? No bueno. Lo presenta de manera negativa. Fíjense que él no dice está en caminos malos. Es lo mismo, pero lo presenta de manera negativa. Está en camino no bueno. No bueno. El mal, ¿qué cosa? No aborrece. Bueno, amado, si el mal no lo aborrece, entonces ¿qué es lo que está haciendo el mal? Lo está amando. Si yo no lo aborrezco es porque lo amo. Me gusta hacer el mal. Y bueno, y aquí vemos la consagración a hacer lo malo. ¿Dónde lo vemos?
en pasar toda la noche en vela planificando el mal para el día siguiente. Por tanto, esta persona se deleita en el mal, ama el mal y quiere vivir siempre en el mal. ¿Vamos bien hasta aquí, amados? Pero fíjense en la expresión, volvamos allá a Miqueas otra vez, capítulo 2, versículo 1. Fíjense en la expresión del versículo 1. Porque tienen en su mano, ¿qué cosa? Al final, tienen en su mano el poder. Tienen en su mano el poder. Y es que el poder, no el derecho, es lo que regula la conducta de estas personas. No me importa si tú pierdes. Total, yo soy el que gana y a mí eso es lo que me interesa. Yo voy a hacer todo lo posible para que tú pierdas y yo gane. ¿Por qué? Porque tengo el poder. Tengo, permítame la redundancia aquí, el poder adquisitivo. Y cuando uno tiene dinero, ¿qué pasa? Yo puedo mover todos los hilos necesarios. ¿Sí me explico? Esta persona tiene el poder, es lo que está diciendo allí. Y es que ese poder entonces es lo que regula su conducta. Donde pueden, cometen opresión. Donde pueden. El que no puede cometer opresión es porque sencillamente no tiene el poder para hacerlo. La pregunta es, ¿qué pasaría si tuviera el poder? ¿Cuántas personas cambian cuando les llega alguna herencia o cuando sencillamente agarraron una buena plata y cambió todo su ser? Yo tengo aquí el poder. Yo soy. ¿Me vas a pedir plata? No me pidas plata. Bueno, toma, pero tú sabes que me los tienes que pagar. ¿Ok? Esta persona se llena de orgullo, de altivez. Y aquí vemos, amados, lo que hacen como codiciar, lo que hacen estos poderosos, y es codiciar las heredades, las casas, ¿y qué? Robarlas. De acuerdo con la ley de Moisés, las tierras deberían permanecer en la familia y pasar de generación en generación. Es decir, ser heredadas por los hijos, por los nietos. Y es lo que nos dice allá en Levítico, no lo vamos a buscar, solamente lo doy de referencia. Moisés lo dejó bien claro en Levítico, capítulo 25, versículo 23 al 28. Estos poderosos oprimen al hombre y su propiedad. Sencillamente yo hago con mi dinero lo que me da la gana y eso que es tuyo no es tuyo, eso ahora es mío. Tengo el poder para tomarlo. ¿Sí? ¿Recuerdan aquel rey Acab que tenía qué? Tenía propiedad, ciertamente, tenía potestad sobre los terrenos, pero no totalmente. Porque estaba la ley mosaica que decía que tenía que pasar de familia en familia. Y él se acerca a la propiedad de Nabot, ¿lo recuerdan? Bueno, se acerca a la propiedad de Nabot y le dice, véndeme de tu tierra. Todavía le dice eso. Nabot le dice, no te voy a dar la herencia de mis padres. ¿La qué? La herencia de mis padres. Porque eso pasaba solamente de padre a hijo, de hijo a los nietos y así. No te voy a dar la herencia de mis padres. Por supuesto, este hombre se pone triste y se va a llorar. ¿Ante quién? ¿Recuerda ante quién llora? Ante Jezabel. Y Jezabel obviamente, bueno, pero ¿qué haces llorando? Tú eres el rey. Tú puedes tomar esa tierra. Y bueno, usted sabe lo que sucedió con Nabot. Todas estas cosas. Y el rey Acab se apropió de lo que era de Nabot. ¿Me explico, amados? Aquí el asunto es que el poder corrompe. Mire, más fácil es que un hombre pobre se haga rico, es decir, que se acomode, se acople, a que un rico se acople a ser pobre. ¿Sí o no? Es más fácil. Ahora, también sucede esta otra verdad, y es que no todos tienen sabiduría para prosperar. No todo, y eso incluye cristianos. No todos los cristianos evangélicos son sabios o somos sabios para ser ricos. No, eso lo da solamente el Señor. ¿Sabía usted que ser rico o ser millonario y estar cómodos es una prueba? Es una prueba. Prueba no solamente, ay, me botaron del trabajo, ay, la cuenta sí va para abajo, va para cero. Esa es una prueba, ciertamente, económica. Pero sabía que en el sentido contrario, cuando las cosas van aumentando, cuando el dinero va acrecentándose, cuando la cuenta bancaria va apareciendo los ceros y va. ¿Sabía usted que también eso es una prueba? Porque lo pueden hacer alejar de Dios. Y eso es una prueba a la cual necesitamos ¿qué? Sabiduría.
sabiduría. Ahora fíjense bien, el versículo 3 nos presenta un problema ético en cuanto al carácter santo de Dios. Volvamos a Miqueas, capítulo 2, estamos ahí en versículo 3. Capítulo 2, versículo 3a. Mire el problema ético que conseguimos aquí. Por tanto, así ha dicho Jehová: he aquí yo pienso contra esta familia, ¿qué cosa? Un mal del cual no sacaréis vuestros cuellos. Tenemos un problema ético, ¿cierto? ¿Por qué haces lo que estás demandando a ellos que no deben hacer? ¿Se está dando cuenta que el Señor dice: porque yo pienso contra esta familia un mal del cual no pueden, ¿qué cosa? Sacar el cuello. Pero no es eso lo que le está llamando la atención a los ricos, que ellos pensaban toda la noche hacer mal a su prójimo. No es eso lo que le está reclamando. Y él aquí ahora dice, yo pienso hacer mal. Bueno, pero ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Dios no es bueno? ¿Cómo es que Dios quiere hacer algo malo? ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Por qué él está haciendo algo que es contrario a su carácter? ¿Lo está haciendo realmente? Es la pregunta. Bueno, amados, aquí vemos la antítesis entre los procederes de Dios y los de los judíos. Dios es bueno por esencia, ¿sí o no? Dios es bueno. Dios es bueno y bueno en gran manera. Por esencia, Dios es bueno y no puede venir de él maldad alguna. Pero pastor, estamos leyendo que él piensa hacer mal allí, ahí lo dice. Ahí lo está diciendo claramente el profeta, la palabra de Dios lo dice allí. Bueno, amado, lo que el pasaje nos está hablando aquí es de la justa retribución sobre el proceder malo del que es perverso. Es la justa retribución. Y es que recibir estos poderes, para recibir un poder que es dado, por cierto, por Dios, porque la honra, el poder viene de Dios, para hacer un mal uso de él, esto, amado, no honra a Dios, y Dios obviamente se enoja contra aquellos que hacen lo malo. Ahora, el Señor acá lo que le está diciendo es que sencillamente el que cava hoyo caerá en él. ¿No es lo que dice la Biblia? El que cava hoyo caerá en él. ¿Estás planificando mal? Pues déjame decirte que ese mal se te va a devolver a ti. Lo que te estoy diciendo es que tú no vas a quedar sin castigo. Si tú eres una persona que tienes poder para ayudar y haces todo lo contrario, déjame decirte que ese mal que tú estás haciendo va a caer sobre tu cabeza, porque yo soy juez justo. Juez justo. Y esto es lo que nos está presentando. Lo que pasa es que nosotros lo leemos en nuestro castellano de esta manera y hay un choque. Dios es bueno y está planificando algo malo. Dios es santo, santo, santo. Él es bueno por esencia. De él no viene lo malo. Ahora, ¿él permite lo malo? Lo permite. Usted lo sabe. Job fue tentado por Satanás, ¿cierto? Pero le tuvo que pedir permiso a Dios y Dios le dio el permiso, ¿sí o no? Pero venía la maldad de Dios, no, él la permite. Ahora, lo que hace el diablo para destruir, el Señor lo cambia, ¿para qué? Para bien. Dios lo cambia para bien. El diablo piensa hacer lo malo y Dios, lo que el diablo usa como tentación, el Señor lo puede usar para prueba. Y las pruebas del Señor no son para destruirnos, no son para dejarnos tirados, sino que las pruebas de Dios son realmente para formar el carácter de Cristo en nosotros. ¿Vamos bien, amados? Hasta un refrán le sacarían a ellos. Fíjense que es lo que dice el versículo 4 y 5. En aquel tiempo levantarán sobre vosotros refrán y se hará endecha de lamentación diciendo: del todo fuimos destruidos. Él ha cambiado la porción de mi pueblo. ¿Cómo nos quitó nuestros campos? Los dio y los repartió a otros. Por tanto, no habrá quien a suerte reparta heredades en la congregación. Fíjense bien, amados. Y es que aquí vemos una endecha. ¿Y se hará endecha de qué? De lamentación. Dice el pasaje, ¿sí o no? Y se hará endecha de lamentación según el versículo 4. Bueno, literalmente se puede traducir de esta manera: se lamentará con una lamentación de lamentaciones. En castellano eso sería una super redundancia, ¿cierto? Una lamentadera.
Permítame, se lamentará con una lamentación de lamentaciones. Bueno, lo que el profeta está diciendo o recalcando aquí es que realmente va a llorar, realmente va a chillar, permítame el término, realmente va a sufrir y lo va a llorar. En hebreo, permítame, en hebreo se pronunciaría más o menos de esta manera: Naha, Nehi, Nisha. Naha, Nehi, Nisha. Es gutural, es de dolor, es de llanto. Te vas a lamentar con lamentación de lamentaciones. Amados, el Señor da justa retribución a aquellos que no le temen. Usted dirá, pero es que yo no veo que Dios me haga justicia. Perdone, en la justicia es de Dios y Él sabe cuándo va a hacer esa justicia. Y cuando Él la haga, humíllate delante de Él y no te alegres de que tu enemigo el Señor lo esté castigando, porque Dios te puede mirar y va a decir, ¿te gusta lo que Él está viviendo? Ahora le voy a quitar lo que Él está pasando y tú ahora lo vas a vivir. Amado, no se alegre del mal de su enemigo. Pida al Señor misericordia. ¿Qué tiene que pedir? Ahora, ¿eso significa que no puede pedir justicia? Sí puede pedir justicia, pero Señor, que tu misericordia no se aparte. Hazme justicia, defiende mi causa, pero que tu misericordia no se aparte, Señor. Yo no quiero ni que se muera, ni que se muera su familiar, o que pierda una pierna, no es eso, Señor, lo que estoy pidiendo. Hazme justicia, levanta mi cabeza, adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Que vean que tú me estás defendiendo, Señor. ¿Me explico, amados? Amados, estamos estudiando en esta mañana el divino rey contra los poderosos de este mundo. El lamento, en primer lugar, el lamento sobre los poderosos. En segundo lugar, hablemos de el corazón altivo que no conoce a Dios. El corazón altivo que no conoce a Dios. Versículos 6 al 8a. Capítulo 2 de Miqueas, versículos 6 al 8a, dice la escritura: no profeticéis, dicen a los que profetizan. No les profeticen, porque no les alcanzará vergüenza. Tú que te dices, casa de Jacob, ¿se ha cortado el espíritu de Jehová? ¿Son estas sus obras? ¿No hacen mis palabras bien al que camina? ¿Cómo? Rectamente. El que ayer era mi pueblo se ha levantado como ¿qué? Se ha levantado como enemigo. Fíjense bien, amados y amigos que están entre nosotros. Los ricos opresores reaccionan contra el profeta Miqueas por las palabras que acabamos de estudiar en los primeros 5 versículos. Y en el versículo 6 todavía le dicen no solamente a Miqueas, sino a los demás profetas enviados por Dios, fieles a Dios. Les dice, no profeticen. No digan estas cosas, porque no va a venir sobre nosotros vergüenza alguna. Así que no profeticen tal asunto. Le dicen que no les hable en nombre de Dios, las verdades de Dios. Qué cosa, ¿verdad? Y la pregunta es, si tú eres pueblo del Señor, ¿qué es lo que quieres escuchar? La palabra de Dios, ¿cierto? Pero estemos claros y seamos sinceros. Cuando nosotros andamos mal, permítame, voy a usar una expresión que pega. Cuando andamos en pecado y el Señor nos enseña que andamos en pecado, nos llama capítulo, ¿no nos sentimos terribles? ¿Cierto? Que uno dice, yo no quiero escuchar esa palabra hoy. Oye, Señor, ¿sí? Pero uno sabe, pero me lo merezco. Uy, no me gusta lo que me está diciendo, pero yo sé. Y duele, ¿cierto? Y uno tal vez pudiera decirle al Señor, hablamos mañana, pero no le puede decir al Señor porque el Señor está ahí contigo. Que si tú te vas a tu casa, el Señor de alguna manera te va a decir, sabes que estamos mal. Que si vas a leer la palabra, vas a tener un tiempo devocional, el Señor te va a decir, ¿te acuerdas que tenemos un rollo entre tú y yo? Exactamente. Esto no se va a quitar hasta que tú y yo lo solucionemos. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a seguir en lo mismo o qué? ¿Vas a tomar la decisión o qué? ¿Cómo es la cosa? ¿Se da cuenta? Y uno se siente terrible. Y hasta que uno no solucione ese asunto con el Señor, caramba,
las cosas se complican. ¿Vamos bien hasta aquí, amados? Fíjense, noten que estos poderosos se jactaban del nombre de Jacob. ¿No es lo que dice el pasaje? Que por cierto, se refiere ni siquiera a Judá nada más. Se refiere a todo el pueblo, tanto al reino del norte como al reino del sur, a Israel y a Judá. ¿Vamos bien, amados? Ok, lamentablemente el pueblo se había corrompido. Ni siquiera solamente los ricos y los poderosos hacían mal. ¿Les suena? Lo he denunciado otras veces. Y perdonen, pero lo digo otra vez. En el siglo XX, el corrupto era el del cuello blanco. ¿Sí? Los ricos, los poderosos, el presidente, qué sé yo, lo que estaban mandando en ese tiempo. En el siglo XX, ¿sí o no? Los de cuello blanco eran los corruptos. Pero en este siglo XXI, y estoy hablando contexto venezolano, no solamente los ricos robaban. Y usted lo sabe. No solamente el presidente o los alcaldes, sea quien sea, oficialista u opositor, robaban. No solamente ellos, sino el pueblo. ¿Lo he dicho o no lo he dicho? ¿Recuerdan? Cuando se compraban las pacas de harina y las revendían. No es que le subían un poquito para ganarle algo. No, lo multiplicaban para ganarle todo, no algo. Querían hacerse rico haciéndole daño al pobre. Y ese pobre es tu vecino, es tu compañero de clase, es tu compañero de trabajo. Pero ¿sabes qué? No importa. Esta es la ley de la selva. Así que yo tengo que sobrevivir y darle comida a mi familia. Así que tú verás. Si tú la consigues barata, anda a comprarla donde consigue barata. Yo te la vendo en tanto. ¿Y dónde está la misericordia de Dios? ¡Ey! Es tu coterráneo. Vive en el mismo barrio que tú. Es tu prójimo, es tu semejante. Entonces, ¿cómo es posible que tú te pongas a la par de los corruptos de cuello blanco? ¿Se da cuenta? ¿No le suena esto? Porque el Señor está demandando no solamente a los ricos y opresores, sino a todo el pueblo que de alguna u otra manera se había corrompido, que de alguna u otra manera estaba haciendo daño a sus propios compatriotas. Esto es lo que estaba pasando aquí en Judá. No solamente los ricos, los militares, los funcionarios públicos, no solamente ellos, sino por generalizar todo el pueblo. Todo aquel que podía tener un poquito de poder y los usaba para hacer el mal cuando tenían que hacer el bien. Marque Miqueas, vámonos a Proverbios capítulo 3, verso 27. Proverbios capítulo 3, verso 27. Note lo que dice la escritura. No te niegues a hacer el bien a quien es debido. Proverbios capítulo 3, verso 27. Dice la escritura, no te niegues a hacer el bien a quien es debido. Cuando tuvieres, ¿qué cosa? ¿Poder para qué? Ok, amado, tú y yo tenemos un poder dado por Dios según su posibilidad, según su soberanía, perdón. Y ahora nosotros tenemos que decidir si ese poder lo vamos a usar para bendecir o para maldecir. Si ese poder lo vamos a usar para ayudar o para terminar de hundir al necesitado. Va a llegar a tu mano poder adquisitivo o de cualquier otra índole. Ahora tú tienes que decidir qué vas a hacer con ese poder. ¿Vas a usarlo sabiamente o vas a ser negligente o carnal como esta gente que Miqueas está denunciando? ¿Me explico, amados? Ellos se jactaban del nombre de su progenitor sin tener nada del espíritu de Jacob. Ellos deberían haber pensado que llevan el nombre de aquel hombre con el que Dios ha tenido favores o tuvo favores innumerables y que les ha concedido a ellos mismos esos favores, esas bendiciones por el pacto que el Señor había hecho con Jacob. Sí, qué bueno, ustedes quieren disfrutar las bendiciones de Jacob, pero no quieren ser fieles como Jacob. Obviamente no al inicio de Jacob, porque sabemos que Jacob fue un engañador, ¿sí? Y tuvo muchos inconvenientes, pero luego Jacob, como quien dice, se acomodó. Vamos a usar este término, ¿sí? Y Dios hizo pacto con Jacob, ¿o no lo hizo? Lo hizo.
Bueno, esta gente quería disfrutar de ese pacto sin ser fiel al Señor como lo fue Jacob. Ahora, la pregunta que aparece aquí, volvamos a Miqueas, otra vez, capítulo 2. La pregunta que aparece aquí es una pregunta, como muchas veces digo, es retórica y es negativa. Miqueas capítulo 2, y estamos en el versículo 7. Tú que te dices casa de Jacob, ¿se ha cortado el espíritu de Jehová? ¿Cuál es la respuesta de usted, iglesia? ¿Se ha cortado el espíritu de Jehová? ¿Qué dice usted? ¿Cómo? Obviamente que no. Aquí dijeron que no y otros que no, y la mayoría se quedó callado. La pregunta es, sí, eso da miedo. ¿Se ha cortado el espíritu de Jehová? No. Absolutamente no. Para nada. Y fíjense que el profeta dice allí, tú que te dices casa de Jacob. Es decir, que te apropias del pacto de Dios y todo lo demás. Te pregunto, ¿será que se ha cortado el espíritu de Yahvé? De aquel que ministró a Jacob, aquel que ministró a tu padre. Pues no, por supuesto que no. La mano de Dios no se ha cortado para bendecir. Estas obras de mal que los hombres estaban haciendo allí, que Miqueas está denunciando, esta obra de maldad que los opresores estaban cometiendo, tenía que ser castigadas. Tenía que ser realmente examinada en un justo juicio de Dios. Así que otra vez, el que cava hoyo caerá en él. Así que no, la mano de Jehová o el dedo de Jehová, por cierto, cuando se habla del dedo de Jehová, yo echo fuera a los demonios por el dedo de Dios, ¿recuerdan? Bueno, en el original ese dedo de Dios es nada más y nada menos que el Espíritu Santo de Dios. Así que se ha cortado la mano de Dios, se ha cortado el Espíritu de Dios, se ha cortado el dedo de Dios. No, no se ha cortado. Ahí está el Señor y el Señor siempre quiere bendecir, pero no puede bendecir el pecado. ¿Sí o no? Dios no va a bendecir el pecado, hermano. No lo va a hacer. Ahora, siempre digo, todos de alguna manera estamos lidiando con nuestra naturaleza. No hay problema. Usted peca por debilidad. Vamos, te arrepentiste, pediste perdón. ¿Sí o no? Y buscamos la llenura del Espíritu Santo. El problema es cuando tú te diviertes en el pecado. Es decir, no confiesas, a ti te da igual, eres reiterativo, ¿ok? Y algo está diciendo, no tienes temor de Dios. He denunciado, en diciembre creo que lo hablaba un poco. Hermanos, y algunos me echaban broma después, hermanos que aparecen, y estoy hablando hermanos general, en el Facebook, o en el estado de su WhatsApp, con una cervecita, con una azulita o con una catira, y usted sabe que no estoy hablando de mujer, y usted dice, ¿qué le pasó al hermano? Amado, mire, de plano, usted sabe que deberíamos guardarnos en santidad. Pero si usted quiere cometer pecado, ¿por qué lo quiere dar a luz? A que todo el mundo lo sepa. Yo no entiendo eso. ¿Se te olvida que tú eres cristiano evangélico? ¿Se te olvida que tú vives para el Señor? No evangélico, sino evangélico. Y entonces el asunto es, ¿cómo tú publicas eso? Proclamando el pecado. Y dices creer en Dios santo. Hermanos, mire y perdone. Por favor, no me diga que le estoy tirando punta después, ¿ok? Pero si nosotros estamos hablando de una reunión de oración y ayuno o vigilia, ¿cómo entra licor allí? Eso es ilógico. ¿Cómo entra licor en un tiempo de ayuno y oración o de vigilia o un tiempo de oración cual sea? ¿Cómo cabe licor allí?
Esta es otra. ¿Qué pasa con los hermanos en Cristo y el asunto de las malas palabras? Antes uno escuchaba que tenemos que ser santo en todo, ¿cierto? Y escuchar una grosería era raro. Pero ahora hay hermanos que sencillamente, no es que se me escapó, la solté, sencillo. Hay hermanos que tienen problemas, es que y no se nota que están luchando con el problema. Sencillamente se sienten cómodos con el problema, se sienten cómodos con el pecado. Y cuando tú te sientes cómodo con el pecado, hay peligro, hermano. Hay peligro. Tiene que dolerme el pecado, porque a Dios le duele. ¿O qué? Lo que Él sufrió antes de ir a la cruz, ¿qué era? Una mantequillita. Lo que Él sufrió en la cruz, ¿qué era? Los latigazos que recibió. Que cada vez que recibía un azote, arrancaba las puntas esas de metal con huesos, arrancaba su piel, tanto de su rostro como en su cuerpo. Para mí, ¿vale nada? ¿Saben lo interesante? Que algunos argumentan esto, pero no hay que ser tan radicales. Eso tiene un contexto. Perdón, con el pecado no hay contexto. El pecado es pecado. El pecado es pecado. Entonces el asunto es ¿qué pasa con lo que sale de nuestra boca? Hermanos que no tienen problema al decir una grosería. Mencionan a Antonio, mencionan a María, mencionan a la promesa. Pero ¿qué le está pasando? Amados, ¿dónde está la santidad al hablar? Dios no viene a buscar una iglesia santa, sin mancha. Repito, ¿somos perfectos? No, porque tú tienes que lidiar con tu pecado, yo tengo que lidiar con mi pecado. Pero la pregunta es, ¿estamos lidiando con el pecado o no? Porque lo que yo estoy viendo en muchos hermanos, y estoy hablando otra vez, general, ni siquiera solamente de esta iglesia, general, hermanos que conozco de otras iglesias. Lo que estoy viendo es que los hermanos se sienten cómodos con el pecado. Hermano, ¿usted no cree que lo que estamos viviendo desde el 2020 no es una disciplina también de parte de Dios? ¿No piensa que tal vez el Señor, cónchale, mira hijo, yo vengo y no estás andando conforme mi carácter? ¿Qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? Faltan como 2 puntos más y vamos a estudiarlo, pero es que aquí estoy en esta parte y perdone, yo no soy perfecto, yo no soy mejor que usted, pero aquí estoy con las lamentaciones. Estoy que casi lloro, lamentándome con lamentación de lamentaciones. ¿Qué pasa? Cristo viene pronto. ¿Por qué estamos sucumbiendo al mundo? En vez de nosotros influenciar al mundo, el mundo nos influencia a nosotros. Como dijo el pastor Adrián Roger en una oportunidad, el problema allá afuera, el problema de la evangelización, hablando generalmente, el problema no es Hollywood, no son las productoras de pornografía, no son las revistas de vanidad y otras más. El problema no es allá afuera, el problema está aquí adentro. En nuestros templos no estamos dando luz resplandeciente. Nuestra luz es tenue, una luz romántica. Qué lindo pecar, qué sabroso pecar. Tampoco es tan malo. Pastor, se fue al extremo. ¿Qué tiene de malo una cervecita? Hay calor y bueno, no toma. Pero ¿sabías tú, hermano, que no todos están de acuerdo con ese pensar tuyo? ¿Sabías tú eso? Pero es que yo no vivo de los demás. ¿Y dónde entra el asunto del testimonio entonces? El Señor no nos dice que no debemos poner piedra de tropiezo a los demás, porque vamos a rendir cuenta al Señor. ¿Está aquí, amado? ¿Está escuchando la palabra de Dios, amado? Te pregunto, ¿yo te estoy acusando a ti, hermano mío, hermana mía? No, porque yo estoy en la misma condición de hombre que tú. Lo que te estoy diciendo es que yo
estoy lidiando con mis propios pecados. Hermano, entonábamos digno, eternamente digno. Sí, y el término digno en Apocalipsis es santo. No hay nadie digno como Jesús. No hay nadie digno, santo como Dios. Y yo no puedo acercarme a Él en la inmundicia. Y sencillamente nada está pasando. Como uno decía, aquí en Venezuela todo está bien. No hay problema. Perdón, hay problema. Algo malo está pasando. Hay lo que se llama pecado, y el cristiano, por generalizar, no todos, pero el cristiano, por generalizar, está cómodo en su pecado. No está normal lo que se está viviendo. No es normal, no está bien. El cristiano tiene que sentirse incómodo con el pecado. Tenemos que sentirnos incómodos con eso y luchar contra eso. Hermanos, ni aguardiente, ni groserías. Y las reuniones son para adorar a Dios, para santificarnos. Obviamente ni fornicación o cualquier otro pecado. Tenemos que limpiarnos. Porque si no, ¿cómo me hago llamar cristiano? ¿No se supone que el cristiano es alguien que vive como Cristo? ¿Sí o no? El cristiano vive como ¿quién? Como Cristo. ¿Te duele cuando pecas o no te duele? ¿Te sientes mal o no te sientes mal? Miqueas está demandando los pecados en el nombre del Señor. Ahora te pregunto, ¿tú crees que Miqueas era perfecto? Miqueas no era perfecto. Miqueas era tan hombre como los demás. Pero ¿sabe lo que hizo Miqueas? Buscaba el rostro de Dios. ¿Qué hizo Miqueas? Se guardaba en santidad. Y por eso que él puede decir con toda convicción y con toda autoridad, según el capítulo 3, versículo 8, estas palabras: mas yo estoy lleno de poder del Espíritu de Jehová y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. ¿Era perfecto? No. Pero estaba buscando la llenura del Espíritu Santo, y él podía decir: tengo la autoridad del Espíritu Santo de Dios, tengo el poder de su fuerza para denunciar el pecado de Israel y la maldad de Jacob. ¿Se da cuenta, amados? El asunto aquí es que yo busque la santidad del Señor. ¿Qué estamos estudiando? El divino rey contra los poderosos de este mundo. Hemos visto dos cosas. En tercer lugar, hablemos de la opresión sobre los débiles y desamparados. Versículo 8b hasta el versículo 10. La opresión sobre los débiles y desamparados. Dice la escritura de la siguiente manera: de sobre el vestido, 8b después del punto y coma, de sobre el vestido quitasteis las capas atrevidamente a los que pasaban, como adversarios de guerra. A las mujeres de mi pueblo echasteis fuera de las casas que eran su delicia. A sus niños quitasteis mi perpetua alabanza. Levantaos y andad, porque no es este lugar de reposo, pues está contaminado, corrompido grandemente. Mire, está hablando al pueblo de Dios, al pueblo de Judá y a Israel. Noten, amados, que ellos se hacen, ¿qué cosa? Enemigos de Dios, pero también de sus compatriotas, porque le roban la ropa. Fíjense esta expresión de la capa, que menciona la capa. La capa era la túnica ornamental que se ajustaba al cuerpo y caía ondeando hasta llegar a los pies. Esta estaba sobre el vestido que usaban. Por eso que recuerdan aquel pasaje que el Señor Jesús le dice: si te piden tu capa, dale también tu vestido. Dale la capa, pero ¿sabes qué? Desnúdate y dale entonces también el vestido. ¿Se da cuenta? Esto es lo que está hablando en ese contexto. Ahora, fíjense bien que el propio pueblo trataba a sus coterráneos como si fueran enemigos. Por eso la expresión como adversarios de guerra.
como adversarios de guerra. De esta forma se trataba a los enemigos de guerra, quitándoles, amados, quitándoles la ropa como botín lícito. Si había un enfrentamiento entre dos ejércitos, bueno, el que ganaba podía quitarle lícitamente la ropa a sus enemigos. Y ellos, cuando llegaran al pueblo en victoria, ¿cómo el pueblo sabía quiénes eran los derrotados? Bueno, lo sabían porque estaban desnudos. ¿Se da cuenta? Mientras que el pueblo ganador tenía todo el botín. El problema que vemos aquí es que no eran enemigos, eran sus propios hermanos. Eran sus propios hermanos, eran del mismo pueblo. Este tipo de acción el Señor siempre la reprobó. Váyase a un libro atrás, a Abdías. Antes de Miqueas está Jonás y antes está Abdías. Leamos los versículos 12 al 14. Esto lo estudiamos en una oportunidad. Abdías, versículos 12 al 14, dice la escritura: pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano. Entiéndase, mirar no es mirar por mirar, sino contemplarlo. Es decir, te gozaste en la desgracia de tu hermano. Te gozaste en eso. Le entró el fresquito, como dicen algunos. Pero tú no debiste haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas. Es decir, ellos trataban de escapar, pero como sus propios hermanos sabían por dónde escapar, ¿qué hacían? Lo esperaban allí. Nosotros sabemos por dónde van a escapar. Sí, exactamente. Lo agarraban en la bajadita. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de angustia. Era tu hermano. ¿Cómo te gozaste en la maldad? No solamente te gozaste en la maldad, sino no solamente participaste en un pecado de indiferencia, sino que además participaste en el pecado activamente contra tu hermano. Los voy a agarrar, les voy a robar sus cosas, de paso los voy a matar yo mismo. Caín estaba presente. ¿Se da cuenta? Caín estaba presente. Bueno, esta es la historia de los hijos de Esaú y los hijos de Jacob. Después que ellos se habían arreglado, Esaú y Jacob, resulta que los descendientes volvieron a la querella. Los descendientes volvieron al problema que tenían. Un problema viejísimo. Y ellos dijeron: no, vamos a pelear contra nuestros hermanos. Hermano, el Señor no nos manda a nosotros a perdonar. ¿Cómo un cristiano se ensaña contra otro cristiano? Eso es algo que es contra carácter cristiano. ¿Cómo un hermano en Cristo se ensaña contra otro hermano en Cristo? ¿Cómo hace eso? Ahora, amados, volviendo a Miqueas, noten que era tal su maldad que sacaban a las mujeres del pueblo del Señor de sus propias casas. Pero ¿saben qué? Estas no eran cualquier mujeres. Estas eran mujeres viudas que estaban pasando por el dolor de la viudez, porque estos mismos hombres, sus hermanos, habían matado a sus maridos. Estos hombres habían asesinado a los compañeros de vida de estas mujeres. Y ellas, en vez de llorar como se debe llorar a un muerto, a un ser querido, ellas ni siquiera podían llorar. Sencillamente ellas eran sacadas de sus casas, que era la herencia que tenían, donde se podían tener un respiro, donde podían deleitarse. Bueno, esta es mi casa, esto es lo que me queda en medio de mi dolor. Pues ellos no tuvieron misericordia algunos con ellas. Pero a esta maldad añadían la de quitar de los templos ¿a quiénes? A los niños. A sus niños quitasteis mi perpetua alabanza. Pero ¿cómo lo hicieron? Por causa del pecado. Porque hay pecado y ¿qué tiene que haber? Justicia de Dios, ¿sí o no? Hay pecado y tiene que haber ¿qué? Disciplina, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Estamos aquí, iglesia?
¿Cuántos están dormidos? ¿Cómo? No, ¿cómo es eso? No estén dormidos. Amados, si hay pecado, hay disciplina. Y Dios usó la disciplina trayendo pueblo enemigo para castigar a su propio pueblo. Y pueden decir, la culpa es de Dios. No, perdón, la culpa es tuya. El Señor tenía que traer castigo, disciplina, porque Dios al que ama castiga. Dios al que ama disciplina, lo dice Hebreos. Ciertamente, los enemigos vienen por culpa tuya. Los problemas vienen por culpa tuya. No le echen la culpa a Dios. ¿Cuántas personas usted ha escuchado a un cristiano que dice, pero ¿por qué Dios? Por zángano. Pero Señor, ¿por qué me abandonaste? Por pecador. Yo no te abandoné, tú me abandonaste a mí. No dice el Señor, volveos a mí, yo me volveré a vosotros. ¿Quién fue el que se alejó? ¿Quién fue el que abandonó? El hombre, no fue Dios. Fue el hombre. Entonces vienen, después que hacen y deshacen, y entonces le reclaman al Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Perdona, eso lo dijo Jesús con todas las palabras, la letra, todas las palabras de ley. Pero tú sabes por qué Dios te ha abandonado. Y no fue que Él lo hizo, fuiste tú. Como dicen por ahí, no te hagas el Willie May. No te hagas el paisa. Los niños, fíjense bien, amados, fíjense que esto era privar a Dios de su alabanza. ¿Por qué? Porque los niños le pertenecen a Dios. No dijo Jesús, dejad a los niños venir a mí, no se los impidáis. ¿Por qué? Porque de los tales es el reino de los cielos. Salmo capítulo 8, verso 2. Ya vamos a volver a Miqueas. Salmo 8, 2. Note lo que dice la escritura y aprieto un poquito el acelerador aquí. Qué bueno que me entregaron temprano el púlpito. Sí, Señor. El Salmo 8:2 dice: de la boca de los niños y de los que maman, fundaste ¿qué cosa? La fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo y al vengativo. Amados, los niños son de Dios. El Señor recibía alabanza de Dios. Pero al haber castigo, tanto las mujeres como los niños iban a ser ¿qué? Llevadas a tierra pagana, porque tenían que ser llevados cautivos. ¿La culpa es de Dios? No, la culpa fue de aquel hombre malo que tenía poder y en vez de usarlo para bien, lo usó para mal. Por todo esto, si el juez justo da una declaración fuerte en este versículo 10, que lo que el profeta advierte en este versículo 10 es que este mundo no es nuestro lugar de holganza o de holgura. ¿Por qué no es lugar de reposo? Bueno, porque está contaminado, está corrompido grandemente. Tú no eres de aquí, tu ciudadanía es celestial. Cristo viene pronto y te viene a buscar para llevarte a su ciudadanía. Pero mientras tanto tú y yo tenemos que pasar por tristezas, dolores, tribulaciones, pruebas. Y parte de esas pruebas, de esos dolores, es tener que luchar contra ti mismo, contra tus sentimientos egoístas y no darle gusto a la carne. Y eso es lo que estamos luchando nosotros todos los cristianos, con el tema de santidad. Pero amados, hay un cuarto punto. Santo, alaba lo que Él vive. Así es que me gusta que disfruten la palabra. Amados, en cuarto lugar, fíjense que esta gente era tan mala, que hasta demandaban un tipo de predicador en particular. En cuarto lugar, el tipo de predicador que querían, que ellos demandaban. El tipo de predicador que querían. Versículo 11 dice: si alguno andando con espíritu de falsedad mintiere diciendo, yo te profetizaré de vino y de sidra, este tal será el profeta de este pueblo. Ministros que les gustan empinar el codo, dicen por ahí. Ministros que le encanta la caña y no de azúcar.
hombres que se hacen llamar pastores, hombres que se hacen llamar ministros del Dios Altísimo, y son Nadab y Abiú, borrachos, cañeros y concañeros. ¿Por qué en las congregaciones, creo que lo he dicho otras veces, sí? Fíjense bien, esta gente quería un tipo de profeta particular. No nos profetice mal, profetízanos bien. ¿Les suena? Profetízanos prosperidad. Profetízanos que nos irá bien este 2021. Este es el año de la cosecha. Este es el año de la nevera repleta, del carro último modelo, de las vacas gordas. Y así profetizaron, entre comillas, el 2020. Y el Señor se glorificó. ¿Sí o no? Y el Señor se glorificó. ¿Dónde están las vacas gordas? ¿Dónde están las... ¿Dónde está esa cosecha? ¿Dónde está? Pues el Señor paró al mundo entero. Y las falsas profecías se dieron en evidencia. ¿Por qué las congregaciones de falsa doctrina son multitudinarias? Porque les gusta escuchar palabras de mentiras. Les encanta palabras de mentiras. Porque les gusta lo que he llamado en otras ocasiones las chucherías teológicas. Decláralo, decrétalo. Eso es tuyo. Písalo. Más de uno pisando a una mujer por allí. Ay, fue sin querer, Señor. Movimientos proféticos raros. Mire, chuchería teológica. ¿Por qué estos hombres y mujeres de la teología de la prosperidad siguen al frente de esas congregaciones? ¿Por qué? Amados, porque la congregación que ellos llevan tienen el mismo corazón de esos predicadores. Ellos tienen lo que quieren. Ellos aman a ese tipo de predicadores porque es lo que ellos quieren escuchar. Marque Miqueas y vamos a Isaías 30, versículo 10. Isaías 30, versículo 10. Note lo que dice la escritura. Isaías capítulo 30, versículo 10. La palabra del Señor dice de la siguiente manera en Isaías 30, 10. Que dicen a los videntes, no veáis. Y a los profetas, no nos profeticéis lo recto. ¿No quieren qué cosa? No quieren escuchar lo recto, no quieren escuchar la verdad de Dios. No nos profeticen lo que es recto, no lo hagan. Decidnos cosas que halagüeñas. Profetizad mentiras, porque con la mentira estamos cómodos. Profetizad mentiras, dicen ellos. Allí en ese versículo 10, no lo estoy diciendo yo. Ellos profeticen mentira. ¿Por qué son multitudinarias? ¿Por qué siguen a un falso apóstol, a un falso profeta? ¿Por qué? Porque es lo que ellos quieren. Ellos tienen lo que quieren. Una versión dice, no nos quiten nuestras ilusiones. Fíjense bien, amados, que estas congregaciones están repletas, escuchando a hombres y mujeres porque es lo que quieren escuchar. Mentira, porque es lo que refleja su propio corazón. ¿Qué refleja mi corazón? Yo quiero recibir engaño, yo quiero recibir mentira. Cáeme a coba, perdonen la expresión. Cáeme a mentira. Dime que todo va a estar chévere. Dime que el 2021 el primer vacunado soy yo. Y nunca más. Están recibiendo palabras de mentira porque su corazón está lleno de engaño, amado. Ahora, es importante aclarar que en estas congregaciones, invito a los músicos a pasar, es importante aclarar que en estas congregaciones de la teología de la prosperidad, de aquellos que se hacen llamar apóstoles y profetas, hermano, hay hermanos en Cristo sinceros, aún en esas congregaciones. Hay hermanos en Cristo que son sinceros. Hay hermanos en Cristo que
unos otros pocos que no están cómodos con lo que están recibiendo en las congregaciones, que no estén de acuerdo con este asunto de las profecías y los apostolados, porque saben la verdad de Dios, no están cómodos. Y hay otros que no lo saben, pero son sinceros en su devoción al Señor. Ahora, el asunto aquí es que están sinceramente equivocados. Son sinceros, pero están sinceramente equivocados. Pero como están sinceramente equivocados, yo tengo la convicción del Señor que como ese hermano, esa hermana no es de esa congregación, forman parte de las ovejas que no son todavía del redil. ¿Y Dios qué va a hacer? Las va a sacar de allí y las va a llevar a una iglesia de sana doctrina. Es más, muchos de ustedes vienen de esas congregaciones que antes se congregaban y ahora, ahora me congrego aquí, o me congrego en la iglesia pentecostal tal, o en la iglesia metodista X. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta, un día el Señor habló a su corazón y los sacó de allí donde estaban. Le da gloria a Dios por eso. Este segundo sermón lo titulamos El Divino Rey contra los poderosos de este mundo. Miqueas no está profetizando a pueblo extraño, está profetizando a su propio pueblo. Y yo estoy profetizando no como profeta, obviamente, sino como pastor predicador, la palabra profética más segura. Y se lo estoy profetizando, se lo estoy predicando a mi familia de la fe, donde de alguna manera hemos fallado al Señor, donde de alguna manera uno que otros pueda estar cómodo en su pecado. No digo que son todos. Por favor, no me crea que te estoy acusando. Solo estoy hablando en el nombre de Dios. Solo estoy hablando en el nombre de Dios. No soy quien para acusarte a ti de nada. Tengo mis errores. Tengo mis propios pecados. Pero tengo que decir la verdad de Dios para nosotros. Y aquí están aún hermanos de otras congregaciones. La Primera Iglesia Bautista de Los Teques es una comunidad cristiana que busca agradar el corazón de Dios en una genuina relación de adoración y comunión. Creemos que somos salvos por gracia, que Jesucristo murió y resucitó al tercer día y que regresará por su iglesia. Si no lo conoces, haz hoy la oración de fe que nuestro pastor menciona al final de su mensaje. De igual forma, queremos invitarte a formar parte de nuestra comunidad y a predicar en Los Teques, Venezuela y el resto del mundo que Jesucristo es el Salvador. Si te gustó este video, suscríbete a nuestro canal y comparte tu experiencia en los comentarios. Paz de Dios.